Hola amigos y amigas, este día seguiré mi recorrido por el Área Natural Protegida Montecristo y Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad. Soy Eduardo Crespín y hoy conoceremos el sendero de los anfibios y el sendero de los hongos que tienen en el Área Natural Protegida Montecristo. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El área de Montecristo posee una vegetación de bosque nubosa, del cual alberga coníferas y bosques mixtos que en nuestro trayecto hemos notado, lo cual alberga ecosistemas importantes en el área natural. Por ello, los tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador velan por el resguardo de la Reserva de la Biosfera. En Montecristo encontré una cancha, campo o terreno de juego, como se le dice. Es rectangular, de césped natural, sobre el cual se desarrollan partidos de fútbol o eventos que ameriten este espacio. Desde aquí recorreremos un sendero muy peculiar llamado el Sendero de los Hongos. Al iniciar pude leer: bienvenidos al sendero gigante de un paraíso escondido. En 45 minutos caminarás los 1200 metros del sendero. En él descubrirás los gigantes de este bosque y los cambios que se han dado en la naturaleza de este lugar. Según el Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trifinio Montecristo, menciona: la región del Trifinio fue definida en el Tratado del Plan Trifinio y el área de influencia abarca zonas nacionales con características geográficas, ecológicas, sociales y económicas relativamente homogéneas que han producido una integración espontánea. El bosque nuboso es un área húmeda que se caracteriza por una alta concentración de niebla superficial, que usualmente se siente en los rocíos de lluvia. Esta humedad o este ambiente es único para las especies o animales que se encuentran en esta zona. Me refiero a los anfibios. Según la información que nos brinda este lugar, menciona: los anfibios se registran 20 especies en 2 órdenes, 7 familias y 15 géneros. 4 especies se encuentran bajo categoría de peligro y 2 amenazadas según el listado de especies de amenazas y en peligro de extinción del MARM 2015. La riqueza de estos bosques se destaca por albergar especies en peligro de extinción, poseer suelos derivados de una amplia gama de sustratos geológicos, poseer una diversa flora y fauna y ser parte de la recarga hidráulica, entre otras. Este bosque es un ecosistema terrestre amenazado por los humanos, por la tala de árboles, por los fuegos forestales, la contaminación de basura, las construcciones habitacionales y las construcciones de caminos o carreteras para la conectividad.
variedad de estos bosques forman áreas cerradas y sombrías espesuras, pero comúnmente la luz solar ingresa en un cierto porcentaje al suelo, lo que hace una linda panorámica de este lugar. Las panorámicas de este lugar se deben a los pinos, pero ¿qué son los pinos? Los pinos son plantas vasculares, organismos formados por células vegetales con un ciclo de vida, que conforman una categoría de coníferas, especies con semillas en forma de cono, cuya familia son las pinaceas, las cuales poseen canales de resina en hojas y tronco. Generalmente presentan ramas que salen del mismo punto. Las copas que tienen los pinos pueden llegar a ser redondas y con forma de pirámides. En los árboles más viejos toma una forma más deprimida y ancha. Sus hojas tienen ramas largas sin clorofila y ramas cortas, ambos con una membrana escamosa que posee de 2 a 5 hojas con forma de aguja, las cuales tienen varios canales de resina cada una. Los pinos silvestres alcanzan una altura de 30 metros y poseen una corteza característica de color naranja. Suelen encontrarse en el hemisferio norte, en los Pirineos, en el sistema ibérico, en el sistema central, en las cordilleras Cantábrica, Maestrazgo, Sierra Nevada y Sierra de Baza. Además poseen un alto valor ecológico, biológico y geográfico. El pino es un símbolo que personifica la vida. Cuando dos pinos están juntos, simbolizan la unión, la fraternidad, los deseos de trabajo en común. Es por tal motivo que en el año de 1920, el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, optó por la imagen de dos pinos en su bandera. Este símbolo tiene un círculo de color amarillo y en el centro la figura de dos pinos en color verde. El pino es un árbol que se mantiene verde todo el año y posee grandes dimensiones, cuyas ramas están colocadas en forma piramidal cuando aún es tierno y joven. Luego, al acercarse a su madurez, se torna más ancho y ramificado. Tiene un tronco escamoso y grueso con cánulas resinosas en su contorno, de hojas puntiagudas como agujas. Su fruto está recubierto de una capa leñosa y dentro se encuentran las semillas. El pino posee hojas divididas en 3 tipos. La principal se encuentran solas y con forma dentada. Brácteas, órganos que guardan los nutrientes de las flores de menor tamaño que las hojas normales, cerca de las ramas y triangulares a medida que se van separando de la base. Hojas adultas, estas son perennes y aciculares que se ubican en un grupo hasta de 5 hojas triangulares. Los frutos tienen la cualidad de formarse a partir de conos. Algunos de ellos se mantienen cerrados por varios años hasta que algo los estimula, como el fuego por ejemplo, abriéndose y dejando caer al suelo las semillas. Este requisito de reproducción, método para adaptarse a sobrevivir al fuego en algunas especies. En
este recorrido encontramos un árbol caído que servía de puente. Sin embargo, actualmente se ha construido un puente de madera encima del árbol que sirvió por muchos años como el puente. Para poder cruzar el puente, debemos de bajar una pendiente, pero esta pendiente no está tan inclinada, por lo que te recomiendo que vayas a tu paso, que no corras y que tengas precaución, porque el suelo es algo resbaladizo. En todo este sendero habitan los hongos. ¿Qué conocemos sobre ellos? Pues los hongos no son planta, no son animales. ¿Y entonces qué son? Es un reino llamado el reino fungi. Muchas personas imaginan los hongos con una forma de sombrero. Sin embargo, no es así. Los hongos tienen una gran variedad de formas, colores, tamaños, de los cuales vamos a hablar. En el siglo XIX, los hongos estaban clasificados dentro del reino de las plantas, por ser organismos inmóviles y poseer estructuras anatómicamente similares a esta. Si bien las plantas poseían raíces, tallos y estructura aéreas en donde forman semillas, los hongos por su parte se conforman por hifas y micelios fijados al suelo, un talo aéreo que sobresale y estructuras aéreas complejas en forma de esporas. Es el caso de los hongos silvestres, los cuales pueden ser observados en los campos. ¿Los hongos dónde habitan? Los hongos se encuentran en una gran variedad de hábitats, en su mayoría en entornos terrestres. Sin embargo, existen especies que su hábitat es acuático. Se nutren de la materia muerta, siendo primarios de la materia orgánica en los ecosistemas terrestres. Los hongos tienen una gran importancia económica. Las levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y se da de la recolección del cultivo de setas como las trufas. Desde 1940 se han empleado para producir industrialmente antibióticos, así como enzimas, especialmente protáceas. Algunas especies son agentes de biocontrol de plagas. La reproducción en este grupo puede ser sexual o asexual. Cuando es asexual, el mecanismo de reproducción es directamente la formación de esporas. En este caso se denominan conidios, a partir de las hifas, es decir, que no se forma un cuerpo fructífero. La historia se relaciona con la medicina. En 1928, Alexander Fleming realizaba experimentos sobre las bacterias en diversos cultivos, las cuales de manera inusual comenzaban a morir en presencia de un hongo de extraña apariencia que creció de manera inesperada en los medios de cultivo. Al realizar observaciones más detalladas, Fleming se percató de que dicho hongo producía una sustancia capaz de causar la muerte de bacterias con potencial para enfermedad de seres humanos. El hongo fue bautizado como Penicillium schizogeum, mientras que las sustancias con propiedades antibacterianas producidas por el hongo fue denominado penicilina. Con este descubrimiento nacieron los antibióticos que sin más han curado seres humanos de diversos males y enfermedades a lo largo y ancho del planeta. Los hongos son verdaderos héroes.
Seguí con mi recorrido hasta llegar a una colina donde se pueden apreciar panorámicas del lugar, la tonalidad de verdes y la diversidad de árboles que existen en el área. Hay que aclarar que en todo este trayecto no observamos ningún hongo debido a que las cosechas se dan en meses específicos. Me despido del Área Natural Protegida Montecristo y Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, invitándote a que lo conozcas y hagas turismo interno. También de seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Darle pulgar arriba y dejar tu comentario en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima.